Gloria a Dios. No hay problema. Bueno, Tato, vamos a darle, ¿verdad que sí? En el nombre de Jesús, vamos a orar para que, Gloria a Dios. como estamos demandando fuerte presencia, Santo Señor, eres Jesús. aquí estamos ante tu presencia. Dios mío. Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya. Te ruego que sea tú Gracias, el que hable, Jesús. Padre. Gloria a Dios. Que meramente seamos instrumentos en Señor. tus manos, Dios mío, para que tu Aleluya. nombre sea glorificado. Sí, mi Dios. Permite que esta palabra la podamos atesorar fuertemente en nuestro Sí, corazón y Cristo. vivir por ella sobre todo. Gloria al Señor. Aleluya. Glorifícate en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues llegamos hasta el versículo 5 de Primera de Pedro, capítulo 2, ¿verdad que sí? No fue Primer- de noche me queda, hasta el... porque leímos de la piedra viva. Hasta el sí, no quedamos en el 5 solamente. El 6 vamos a entrar en adelante. Porque esos versículos estaban muy cargados de mucha información. Sí, y la Alabado gloria sea de Dios. Dios. Mano, Así mano, para sí, mano, sintetizar, sí, sí. Estaba muy cagado y tuvo que dejarlos separados. Estaban muy cagados. Se pesaban mucho. Alabado sea Dios. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 6 en adelante. Vamos a leer esos versículos. Pero para que tengamos una idea, recuérdense que Pedro hacía hincapié en dos cosas. Primero, que hay que desechar. Y luego desear. ¿Desechar qué? Todo lo malo. La envidia, el engaño, la hipocresía. Y desear como niño, decía él, la leche No deudaba. no adulterada. No adulterada. La leche espiritual no adulterada. De eso hablamos, ¿verdad que sí? Amén, sí. Después también hablamos de la piedra viva y ahí llegamos. Entonces ahora dice así del 6 en adelante. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lo voy a parar ahí en el 8, depende si el tiempo nos alcanza Amén. para continuar, y si no, estos versículos están cargados de información, mucha información para todos nosotros. Mira, como ya habíamos dicho, originalmente Pedro se lo escribe a los expatriados, pero después se convirtió para todos nosotros, la palabra de Dios. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Ahora, para los expatriados eran los que estaban fuera de el pueblo de Dios, de Israel en aquella época, pero que eran creyentes, porque Pedro, recuérdense que el ministerio de Pedro no fue como el de Pablo fue dado ¿a qué? A los gentiles. Él le está hablando ¿a quién? En este caso, pastor, a los judíos le está hablando, pero hoy es para todos nosotros. Por eso él le habla muchas palabras que el pueblo de Dios, el pueblo judío, sí sabía lo que él se estaba refiriendo, aunque ellos estuvieran fuera de Israel, expatriados por cualquier razón. Podrían ser expatriados, no sabemos la razón. Pero vamos a... Cuando Pedro se refiere a la escritura en el versículo 6, he aquí que pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Ellos entendían lo que, por lo menos el texto bíblico, pero no en su contexto exactamente, a quién se estaba refiriendo esa piedra. ¿A quién se refiere esa piedra? Vamos a hacer preguntas para que podamos participar. Vuelvo y repito, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿A quién? A Jesucristo se está refiriendo. Gloria a Dios. Ahora, pastor, corríjame si en esto me equivoco. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Sión, ¿qué representa hoy en día para nosotros? ¿Cuál es la representación de Sión para nosotros hoy en día? Bueno, debe ser el pueblo de Dios, la iglesia. La iglesia. Sión es hoy, ¿qué es? La iglesia. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero dicen que es una piedra escogida y preciosa, y el que creyera en él
no será avergonzado. Hasta ese momento, esas palabras aparentemente estaban vedadas para ellos, velar, no se podían, ellos no podían saber lo que se refería. Entender. No tenían ese entendimiento para comprender eso, pero cuando Pedro empieza a hablarle a través del Espíritu, los ojos espirituales que empezaron a hacer, a abrirse. Porque hoy si tú lo tienes abierto, ¿por qué lo tienes abierto? Porque te lo abrió el Espíritu Santo. De otra manera, si tú le mencionas esto a una persona de la calle, igualito al pueblo de Dios en la antigüedad, estuvieran. Si tú le mencionas a la gente, ¿cómo? Que pone una piedra preciosa en Sion. Ah, pero yo me voy para Sion a buscarla. Lo más que dice la gente que no tiene este entendimiento. Pero está hablando de que esta piedra, el que creyere en él, no será avergonzado. La clave de esto es tener fe en el Señor Jesús. Esto es la clave de lo que él está diciendo, ¿verdad? Ahora, yo quisiera que participaran levantando la mano porque no quisiera... Se nutre más la enseñanza cuando todos participamos. Versículo 7 dice ahora, para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. Así es. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Es decir, te da dos alternativas. Si tú crees en el Señor Jesús, ¿qué es? ¿Piedra qué? Preciosa. Si crees en Él de todo corazón, Él es piedra preciosa. Mano, pastor, tengo una pregunta para usted. Déjeme hacer Sí, seguro. Dice, la piedra que los edificadores... Sí, es un término de la construcción. Sí. Antiguamente. La piedra que los edificadores desecharon. Claro, antiguamente cuando se decía una edificación buscaban la piedra angular de esquina a través de la cual iba a hacer el edificio. ¿Tú una parábola? Sí, claro, eso es una frase, una figura que viene de la Okay, construcción. no, yo quisiera encontrar la enseñanza. Sí. La La piedra de Jesús. Claro, Si en ese quieres, caso. para entenderlo esto de esta manera, lo que tenemos que ponernos es a quién Él le confió la palabra, que son los edificadores. Él se la confió al pueblo de Dios, pero específicamente ¿a quién? A los profetas, a los levitas, a las personas que estaban en el ministerio. Esos son los edificadores. Ahora entendimos bien. Pero el profeta sí lo entendió. Sin embargo, los sacerdotes y los que estaban en el templo, que esos eran los levitas, ellos la rechazaron, esa piedra en ese tiempo. Amén. Hermano, en otras palabras, la piedra que es Jesús, la palabra de Dios, se le dieron a los edificadores para que predicaran. Se le dieron a los profetas. Entonces, digo, este es mi punto, para usted me corrige. Sí. Ellos estaban edificando, pero ellos la rechazaron. Ellos estaban... ¿Cómo se recibe la inspiración? Se recibe a través de un profeta, ¿verdad? El Espíritu Santo lo inspira la palabra, ¿verdad? El profeta la recibe y la acepta. Sin embargo, cuando se lo da a los guardianes, que eran los que manejaban los asuntos que tenían que ver con el Torá o con la ley, ellos la leían pero en la letra. Ellos se perdieron de vista la verdadera piedra que era Jesús, porque recuerda que el Señor dijo en una ocasión, abriré mi boca ¿en qué? En parábolas. Y en Isaías, ¿qué es lo que dice? En el primer capítulo de Isaías, lo que dice así, mira, para no ni siquiera que sean mis propias palabras, sino que sean las de la Biblia. En el capítulo 1 dice así, oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y él empieza a dar una serie de pasos, el Señor, que al final él dice así, el consejo que el Señor da, el versículo 16 del capítulo 1, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y él dice, venid luego, dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren, y ahí empieza a dar una serie de... Es decir, que los edificadores
¿Quiénes son los edificadores? Los edificadores normalmente, déjenme ponerlo de esta manera, la piedra está hecha ya, la piedra está ahí. El edificador es el que va y construye, pero no es necesariamente el que tiene dominio de la piedra. ¿Sí, hermano? ¿Usted quiere decir algo? Nosotros somos edificadores, porque si nosotros llevamos la palabra a otra persona, estamos edificando. Ajá. ¿Verdad? Sí, así es, sí, así es, así es. Gloria a Dios, sí. Si yo llevo la palabra a una persona que no sabe del Evangelio y le predico, yo estoy edificando la casa, porque el ángulo es Cristo. Entonces yo estoy poniendo ahí una piedrita para edificar la casa. Gloria Sí, a Dios. amén, sí. Sí, Julio. Como dice el 2.8, dice, piedra de tropiezo y roca que hacen caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Esa es la clave. Dice ahí como piedra de tropiezo y roca te hacen caer, es porque el que no cree tropieza, diría yo. Está en lo correcto, es así. Sí, sí, sí. Tropieza y cae. Definitivamente. Porque la palabra de Dios es verídica, es real. Gloria a Y el Dios. que no crees está tropezando con el que más sabe. Totalmente. Así es, Totalmente. Y para nosotros hoy en día, déjenme decirle esto, ¿verdad? Julio ha dado en el clavo en lo que ha dicho, ¿verdad? Todos ustedes han dado opiniones que tienen un peso espiritual grandísimo. Pero nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, que es acá la iglesia, ¿verdad? Nosotros debemos de estar arraigados a la palabra, mira, pegado a ella, obedecer la palabra, porque Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo y tome su cruz, ¿verdad? Dice el Señor Jesús. Lo que está sucediendo acá, que Él está hablando, pero le está a la vez abriendo ¿qué? Los ojos espirituales a ellos cuando Él se los publicó esta carta. Pero hoy en día nosotros tenemos los ojos y la gloria es de Dios porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. De otra manera nosotros no entendiéramos nada. Sí. Si alguien quiere participar, le doy. Sí, hermano, eso es verdad. Yo he visto gente, teólogos, gente que inteligente de colegio, y se ponen a hablar de la Biblia y hablan sin entendimiento. Como que no hay, haciendo congestiones de cosas que ellos no entienden. Y esto pasa también en las iglesias. La iglesia adventista. Ahí en el Espíritu Santo, yo estaba hablando con esta persona y me di cuenta que no hay entendimiento. Si no está el Espíritu Santo, hermano, en la iglesia, en la casa de la diferencia es el Espíritu Santo la que nos corrige, la que nos hace saber también, nos corrige, nos redarguye cuando hacemos algo, pero cuando es el Espíritu Santo, vivimos como perros y gatos. Sí, Julio. Me llamó mucho la atención el número 8 de la desobediencia. La humanidad en el mundo, en verdad hay mucha desobediencia en el mundo, tanta violencia. Son personas que no tienen entendimiento sobre la palabra, porque ningún ser humano en el mundo, sobre la tierra, está supuesto a quitarle la vida a ningún ser humano, solo Dios. Gloria a Dios. A su momento, Él lo manda a buscar. Así es, así es. Y por eso es que hay tanta desobediencia, porque hay personas que no lo instruyen a la palabra de nuestro Señor para que sean mejores seres humanos. Eso es así. Mira, ese es un tema un poquito que toca fibra, ¿verdad que sí? Porque evidentemente que todo es por la desobediencia, pastor. Y hay mucha gente que por carencia inclusive de la palabra de Dios, no porque ella no está disponible hoy en día para todo el mundo, todo el que quiere una Biblia, pastor, puede tenerla si quiere, en el nombre de Jesús. Pero es que amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios, la amamos más. Así es. A veces queremos el dinero rápido y no importa quién tenga que
pagar un precio. A mí me tocó una vez predicar a una hermana en una funeraria. Esa hermana, esto es una historia verídica que pasó en la República Dominicana. A esa hermana le mataron un nieto en la República Dominicana porque él había cobrado una demanda aquí, ¿verdad?, en Estados Unidos, y las voces allá se corren, pastor. Y salió, hasta en video salió eso grabado en la noticia y todo eso salió esa noticia. Y él... ¿Le llegaron la muerte o el dinero que él consiguió? El dinero que él consiguió a través... ¿En vida salió eso? No, la historia, bueno, ella Sí. pero él había conseguido una demanda, pero se ve en el video que él dejaba a la novia Ya entiendo. en su casa, y cuando él iba a parquear el carro, se le acercaron a esta persona con pistolas y él puso la reversa, y dando reversa, y ellos enganchados de él, tan, le dieron al muchacho, lo mataron al muchacho. Y tuvimos que, el muchacho había nacido acá, lo trajeron, me tocó predicar, Wow. y recuerdo que esta palabra, en la que yo me recuerdo, dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Estamos hablando de esto porque hay cosas que tocan fibra, la desobediencia. Él mencionó un caso porque a él le toca fibra, eso es fibra que le toca. Sí. Cuando a un hijo, cuando a un ser querido te le quitan la vida, humanamente, pastor, uno se llena pero dice el Señor: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, sí. Pedro se refiere también ahí en el 7 y en el 8 a Ajá. aquellos que rechazaron la piedra viva, los que rechazaron a Jesús, rechazaron a Jesucristo, rechazaron la palabra. Amén. Y hoy en día también hay muchas personas que usted le da la palabra y ellos la rechazan, que no quieren oír ni siquiera que usted le predique la palabra, porque dice que la piedra que vino a ser piedra viva, que es Jesucristo, la rechazaron, muchos la rechazaron. Así es, así Y es. todavía hoy en día están rechazando la palabra que usted le predica y no quieren oírle de la misma. Amén, gloria a Dios, sí, hermana. Una vez a mí me pasó que cogieron primero un jueguito. Ellas comienzan con este juego, son unas muchachitas que son las mismas. Yo le digo a ustedes, son esas, tengan cuidado con esas niñas. Y ellas vienen, yo te estoy sintiendo que tú estás haciendo mucho. Yo te estoy sintiendo que tú no tienes voz. Yo entro otro. Entonces, muchas veces tú tienes una gripe, una neumonía, o lo que sea, y ya ellas vienen y te encarcelan y luego de ahí no solamente se complacen con darte la pastilla, sino que te mandan a entubar o nada, o sea, te puede tener una gripe, te entuban. Luego que te entuban, ellas vienen y te meten prácticamente en escena ya de muerte, porque cuando ya tú te entubado, muy difícil te sale. Cuando eso pasó, yo fui una de las que me salvé. Gloria a Dios. Y me recuerdo que después yo dije, no te preocupes que yo voy a demandar por lo que ustedes me hicieron, porque ustedes ni siquiera me evaluaron bien, ni estaban aquí siquiera para estar con ese juego, porque eso es muy peligroso. Amén. Y agarraron y yo estaba controlada por médicos que me más bonito me decían, tiene antibióticos, hay que darte antibióticos, otro, pero ya las muchachitas estaban tremendas. Bueno, yo quería demandar ese día, esa vez, y estaba con una rabia, con un pillo de otro. Fui a abogado, no me dieron nunca apertura para demanda ni nada. A poco tiempo me dejé tranquila y hice lo que usted está diciendo. La venganza mía. La venganza es mía, yo pagaré. Al poco tiempo vienen y me dan deshabilite, me abren casos así La que asados, todo para bien. y que por acá para allá digo yo, mira eso, yo que creía que me iba a morir de hambre, porque lógicamente quedé, mire, como en las manos. Fueron muchísimas cosas que me pasaron en esos tiempos. Y yo dije, me voy a morir de hambre prácticamente. Siempre Yo tiene no cuidado me- de sus hijos. no me he separado. Gloria a Dios. La moraleja es, no demandemos tanto, porque eso es lo que pasa, como dice él. Mientras usted demanda y cobra un centavo, un dinero, los otros vienen para acá y lo atacan. Hijos, hermanos o primos de esos muchachos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ajá. Vamos a entrar
a los versículos 9 y 10, donde habla del pueblo de Dios, ¿verdad que sí? Yo creo que estamos claros, la piedra, Sion, La piedra es Jesucristo. la piedra de Jesucristo. Y los edificadores sin Jesucristo. Si no hay Jesucristo en la edificación, no hay para nada. No hay El nada. edificio no sirve. Pastor, esta palabra de ángulo. Eso yo te dije anteriormente que cuando se hace una construcción, la piedra principal, a través de esa piedra se traba la línea para todo el edificio, el ángulo sí. principal. El ángulo. Si la piedra es de esquina, Donde está fundamentada, sí, sí, exactamente. ¿Cómo la donde descansa el edificio. Donde descansa el edificio. Esa roca es Cristo. Esa roca es Cristo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Sí. Vamos a hablar del pueblo de Dios, ¿verdad? Tenemos que recordar en la literatura que aquí quien está escribiendo es Pedro para los judíos, ¿verdad? Lo que él va a decir acá, evidentemente que nos aplica a nosotros, pero mayormente él estaba hablando a ellos, a los judíos en esa época. Él habla del pueblo de Dios, aquí dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a parar ahí, vamos a estos versículos, ¿verdad? Él habla de que son linaje, de que somos linaje escogido. ¿Qué es eso de linaje? ¿Qué significa la palabra linaje? Para darle un poco de entendimiento a lo que él está diciendo. ¿Qué es linaje? ¿Qué significa la palabra linaje? Levantando la mano. Yo sé que todos la saben, pero parece que no se animan. Descendencia. Es decir, fíjate que cuando a una persona le hacen una prueba de ADN, ¿verdad? ADN, ¿qué es lo que te buscan? El linaje. A ver si tiene la línea sanguínea de donde procede, ¿verdad? Miren, hablando de linaje, hermanos. También además de descendencia, significa clase también. Clase, gloria a Dios. Yo estuve viendo una película basada en la vida real. Es una historia triste, ¿verdad? Que sucedió acá en Estados Unidos, donde un doctor tenía una clínica de inseminación por personas que no podían concebir, ¿verdad? Pero resulta que él le hacía creer a las personas que eran de estudiantes la parte genética del hombre, para no decirlo en la parte genética del hombre, para poder impregnar a esa, ¿cómo se dice esa palabra? Embarazar a esa mujer para que concibiera, ¿verdad? Pero que resulta que el hombre, el doctor, muy famoso, yo no voy a mencionar el nombre porque yo lo estoy grabando acá, él mismo, su propio material genético, se lo inseminaba a las mujeres y ella no sabía nada de eso. La película termina él yendo a la corte, pagando $500 de multa solamente, no le dieron cárcel. 94 hijos y contando, dice la película. En el 2019 llevaban 94 hijos que se habían descubierto. Yo creo que hice caso, creo que lo vi. Sí. Pero es por el linaje lo que hablamos, para que entendiéramos la palabra linaje. Él está diciendo que vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio. Eso hablamos, lo que es real sacerdocio. Lo hablamos la vez anterior, no sé si lo recuerdan. El sacerdocio. Cuando uno se va al Antiguo Testamento, porque él está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿qué era lo que hacía un sacerdote? ¿Qué era? ¿Cuál era la función del sacerdocio? Tenemos que entender eso, él está hablando real sacerdocio. El sacerdote lo que hacía era que llevaba el animalito para ser sacrificado, que era un símbolo de Jesucristo, llevaba la sangre, la introducía
y por esa sangre la persona obtenía un perdón de pecado, pero era un símbolo dando a entender que iba a venir el verdadero Cordero. Pero entonces le dice, recuérdense cuando hablamos de que los tipos de sacrificios que hoy en día nosotros tenemos que hacer, el real sacerdocio, ¿cuál es el sacrificio que usted y yo tenemos que hacer como real sacerdocio? Por ejemplo, en las áreas en que nosotros tenemos debilidades, en la cual todavía Cristo no reina, en esas áreas hay que trabajar. En esas áreas, porque sacrificio, miren lo que dice las escrituras acá. Oye lo que dice las escrituras. A ver si lo encuentro, eso es lo que dice. A ver, acercarnos a la piedra, hasta aquí leí la parte que leímos en aquella ocasión, ¿verdad? De sacerdocio. Le voy a decir, casi ya. En el 13 habla del sacrificio de alabanza. Sí, dice, no, en el 5 dice, vosotros también como piedra viva, sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo, pero para ofrecer sacrificios espirituales. Es decir, ¿qué es lo que usted hoy tiene un real sacerdocio, pero se supone que usted no va a ser un Elí, como eran el Elí? ¿Quién era este Elí? Elí era un sacerdote sin vergüenza. No, en serio, pastor. Él tenía 2 hijos que eran otros 2 sinvergüenza. Y tuvo que venir Samuel, pastor, y recapturar el verdadero sacerdocio, en realidad. Pero este Elí, que era un sacerdote gordo, yo me imagino que era un gordo, bien así. Era un grande y pesado. Sí, lo dice que era grande y pesado. Era un hombre que no andaba, su sacerdocio no andaba correctamente delante de Dios. Usted y yo tenemos un sacerdocio, hermano, créanmelo. Sí. Usted y yo tenemos un sacerdote, pastor, sí. Somos reyes y sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes. Tienen que creerse eso. Ahí lo dice ahora. Y en las áreas en las que estamos nosotros, tenemos debilidades, tenemos que llevar eso al altar del sacrificio, a los pies del Señor Jesús. Esas cosas que nosotros estamos fallando. Porque todos y cada uno, Daisy y todos los hermanos que estamos acá, tenemos áreas dentro del cristianismo que muchas veces no la queremos soltar. Pastor, sí, pastor, tenemos, y yo se lo digo honestamente, te voy a dar la palabra, yo se lo digo, y no es que yo estoy exento a esto, yo también soy parte de esto, pero lo reconozco porque las escrituras, ¿qué es lo que está haciendo? Hablándome. Amén. Y hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué somos? ¿Real sacerdocio? ¿O queremos ser un Elí? No queremos ser, sí, hermano. El problema de Elí es que también no corregía a sus hijos, y nosotros tenemos una responsabilidad como padres, corregir a nuestros hijos. Y Elí sabía las cosas que andaban haciendo sus hijos y no los corregía. Entonces tuvo que venir Samuel a decirle, a descargarlo. Pero por eso es que nosotros tenemos, como usted dice, esas áreas, que nosotros somos responsables de nuestros hijos. Todas las cosas que nosotros somos responsables de enseñarle la palabra. Y yo en mi casa, un ejemplo, ya como cristiano, no voy a permitir a un hijo que meta cerveza a la refri o que ande de sinvergüenza. No, porque esa es mi casa, esa es casa de Dios y puerta de Dios. Gloria a Dios. Sí, pastor. Sí, leí lo que dice Hebreo aquí 13:15. Dice aquí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, frutos del labio que confiesen su nombre. Eso es, pastor. Frutos del labio que confiesen el nombre de Jesucristo. Cuando el pastor eso es Hebreo 13:15. Sí, hermano. El 9 lo habla claro, dice que somos linaje escogido. Y Él nos llamó a nosotros como linaje escogido para anunciar las virtudes. Amén, ahí vamos a llegar La así. palabra, sí, la palabra de Dios, porque en el 9 que estamos. Ajá. En el 9, porque si nosotros cuando estábamos en el 8, sabemos que los judíos ellos creían que ellos eran los únicos, ¿verdad que sí? Pero Dios hizo aquello que manda a Jesucristo por ir a la cruz del Calvario, para que sepan los judíos que también nosotros, los gentiles, teníamos también derecho a entrar al templo. Gloria a Dios. Entrar ahí a la vida cristiana. Gloria. Para entrar a ese templo que es Jesucristo, la piedra. Él murió por nosotros. Amén, gloria a Dios. Mira, yo quiero mencionar algo, no diciéndolo a nadie en particular, porque inclusive me toca a mí al corazón.
Pero una de las cosas que nosotros debemos de meter en el altar del sacrificio es el chisme. Sí, porque el chisme no parece pecado, pero es. Pecado. No, está en la Biblia. Está en la Biblia. Dice que no es chismoso, no es. Está en la ¿Tú Biblia. entiendes eso? Eso hay que meterlo porque no es solamente corregir, si yo soy sacerdote, a mis hijos, con el caso de Lee, que lo mencionaste muy bien, sino también porque dice que somos edificados en Él. Es en Él, es en Jesús. Ahora, ¿para qué es esto? ¿Cuál es la razón que ya la hermana acaba de mencionarlo? Oye, ¿para qué? Para que anunciéis cada uno de nosotros. La ¿Qué virtud. somos? La virtud. Sí, cada uno de nosotros tenemos que estar anunciando, pastor. La virtud, pero dice que nos llamó como real sacerdocio. Claro. Para hablar de las virtudes, hablar de la palabra de Dios. Entonces, si usted no da testimonio, ni en su casa, porque no importa que vengamos aquí a la iglesia y no hagamos los santitos. Alabado sea Dios. Usted tiene que dar testimonio en su casa, en su trabajo y en la calle, donde quiera que usted vaya. Mira, Porque una si de usted las... no da testimonio, usted no puede predicar, porque el otro día fui a un lugar por ahí y la muchacha me estaba diciendo, ella es nueva convertida, me estaba hablando algo. ¿Qué pasó? Digo yo, bueno, yo pensé, o esa persona no tiene buen testimonio, que no puede predicar hasta que esa persona no se vaya de ahí porque era una persona mala, pero si a la persona mala es que tú le tienes que predicar, porque esa es la que necesita la palabra de Dios para que se arrepienta y cambie. Entonces por eso hay que cuidar su testimonio, porque si usted tiene un mal testimonio, usted no va a poder ir a predicarle ahí donde usted tiene mal testimonio, porque cuando usted vaya a hablar a piedra le van a tirar. Por eso mismo dice él acá, real, él no dice sacerdocio de mentira. ¿Cuál es el sacerdocio de mentira? El de Caifás era un sacerdocio de mentira, el de Anás era un sacerdocio de mentira. Déjenme decirle, pastor, eso lo dice la Biblia. La Biblia dice, ¿de qué habla? ¿Qué testimonio da la Biblia de ellos? ¿Cómo era de mentira? Que Jesús le llamó hipócrita. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que hablan ¿qué? Mentira. Él le dijo hipócritas. En su cara se lo dijo. Pablo le llamó pared blanqueada. Sepulcro blanqueado le llamó Pablo. Es decir, que eran ¿qué? ¿Qué palabra esa? Está fuerte. ¿Eran real sacerdocio ellos? Se lo doy la palabra ahora. ¿No eran real? No. No. Por eso es que el sacerdocio real, cuando tú tienes un sacerdocio real, tu conducta en el púlpito, tu conducta en la iglesia, tu conducta en la casa, tu conducta en la calle, en el trabajo, debe ser que constante, igualita. Pero no es que no tengamos falta aún, todavía tenemos falta, hay que pedirle al Señor que trabaje en esas áreas. Y es bueno aclarar que todos aquí somos sacerdotes y sacerdotisas de Dios. Real. ¿Qué es lo que hace un sacerdote como yo? Presentar sacrificio y interceder. Sí. Presente su cuerpo con sacrificio vivo, santo, agradable Santo y agradable a Dios. El culto racional y anuncie la bondad de Dios, diga lo grande que Dios ha hecho en su vida y la bondad de que es en el Señor. Amén, gloria a Dios, sí, hermano. Nadie es perfecto en la vida. Nadie. Aunque vengamos a los pies de Cristo, venimos con nuestras Así es. debilidades, con nuestros problemas, con nuestras mañas, nuestras malas costumbres. Pero esas debilidades y esa mala costumbre, esa mala maña que tenemos que llevarla sujeta a los pies de Cristo. Eso es. Y pedirle al Señor que nos mordee y examinarnos nosotros Eso es mismos. parte del sacrificio. Eso es parte del Nosotros sacrificio. no tenemos que esperar que voy a ir aquí, porque no, usted tiene que pedir al Señor, revisarse usted y pedir al Señor que quite, que cierre esa brecha. Esa brecha sí hay que cerrarla. Y Dios también le dio a usted. Hay una parte que Dios lo hace, a Dios no hay que ayudarlo. Pero hay una parte que Alabado sea Dios. Está claro. Es una porque por parte eso Dios nos hizo a su imagen y Mira. semejanza y con libre albedrío. siendo honesto, ¿verdad? En honor a la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, que es la verdad. La verdad. Dice, sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso. Yo reconozco, pastor, que yo todavía tengo debilidades. Todos reconocemos. Pero Cristo, yo estoy seguro que Él está trabajando conmigo, seguro, en el nombre de Jesús, que Él está trabajando, y está trabajando con Vladimir, está trabajando con Tato, está trabajando con todos. Esto es una carrera, óiganme, camino a la santidad es una carrera de por vida mientras tengamos esta carne. Día tras día.
Yo le pregunté a una persona que siempre me dice, ay no, porque yo soy así, yo nací así, así me quedo. Y yo no. Ya caje de nuevo. Yo le dije no. Quieren nacer de nuevo. Así Yo le es. dije, bueno, pues usted tiene que nacer de nuevo. Sí. Porque, oiga lo que le voy a decir, el único que no cambia es Jesucristo. Pero usted y yo estamos sujetos a cambio. A que si usted, antes usted era del malo, era ladrón, era prostituta, era lo que fuera. Y usted viene y lo tiene que usted tiene que cambiar. Porque usted no se puede Se dice quedar. trabajadora sexual. No, pero como quiera. Usted tiene que cambiar. Pero ponerlo no puede más. Sí, para más Trabajadora fino, como sexual. dice. Más Pero fino. como le estoy diciendo, ¿cómo va a ser que una gente está de iracundo y dice mala palabra y maldice? No, que yo soy así, que yo soy así. Digo yo, no, tú no eres así. Tú no eres así, le digo, en el nombre de Jesús tú no eres así. Amén, 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 Porque así amén. de que hay que cambiar, tiene que Alabado sea Dios. Un minuto más porque son las 9, ¿verdad? Para finalizar con el 10 ya, pastor, lo vamos a dejar en el 10, ¿verdad? Sí. Y para que continuemos en el 11. Entonces el 10 dice, vosotros, está hablando de nosotros ahora, ¿verdad? Que en otro tiempo no erais pueblo, Ahora le vamos a mentir. Qué Sí. privilegio. pero que ahora sois pueblo de Dios. Qué privilegio. Sí. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quién levanta la mano? Es entendible ese versículo, ¿verdad? Se entiende, sí, se entiende perfectamente. Claro. Si no hay más nada que agregar, vamos a dejar ahí el estudio bíblico de esta noche. Eran los gentiles, ¿verdad que sí? Que ya eran pueblo adquirido, que antes no éramos, pero ahora nosotros somos. Alabado sea Dios. Mira, Porque por la gracia, por gracia, ¿verdad que sí? Por Cristo, por la sangre de Cristo. es una misericordia tan Bendito grande sea Dios. que uno todavía, por más agradecimiento que uno tenga, mira, no tenemos con qué pagarle a Jesucristo. ¿Quién tiene con qué pagar? No hay. No hay. Vamos a orar, ¿verdad? Muchas gracias, Señor. Tú has hablado esta noche. Tú eres tan grande y poderoso. Gracias, Señor. Santo. Ayúdanos, Señor, a cada día más lavarnos, Señor, en la sangre de Cristo. Para que podamos tener un sacerdocio real, Dios mío. No un sacerdocio, Dios mío, de tener un pie en el mundo y tener otro pie dentro del cuerpo de Cristo. Cada día lávanos más, Padre Santo. Guárdanos. Gloria a Dios. Tu palabra es la verdad. Yo así la declaro desde acá del púlpito. Amén. Yo soy también un hombre sujeto a pasiones, Dios mío. Gloria a Dios. Meramente, Alabado sea Espíritu Dios. Santo, tú me has elegido para que lleve el estudio. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios, pero trabaja en cada uno de nosotros, te lo suplico, Señor. Guarda a nuestros hijos, llévanos en paz, Dios mío. Tu presencia, quédate con nosotros. Te lo suplico que tu presencia se quede con nosotros. En el nombre precioso del Alabado Señor sea Jesús. Dios. Gloria a Dios, en el nombre Vive de Jesús. Dios. Dios le bendiga. Feliz noche. Yo bendiga a En el nombre de José Jesús. por este proceso tuyo. Dios lo bendiga más. Amén. Vamos a tomar la ofrenda a tal de